Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 7.5. Como es costumbre, la tarde de hoy, Paraguay y otros países de la OEA respaldaron el establecimiento de un mecanismo especial de investigación sobre los hechos relacionados con denuncias de desaparición forzada, torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela, en el marco de la sesión convocada hoy por la Organización para debatir sobre la violación de derechos humanos en nuestro país, a la luz del informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Hoy, los presidentes de los Estados miembros del Mercosur llamaron a la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela en el menor tiempo posible y exhortaron a la comunidad internacional a continuar contribuyendo por todos los medios a su avance a buscar un pronto retorno de la institucionalidad democrática en Venezuela. Varios datos. Abogados y periodistas informaron sobre la excarcelación de Rocío Ramírez, pareja del exministro Miguel Rodríguez Torres, luego de sufrir posibles torturas y malos tratos durante su detención. La diputada Elsa Solórzano informó que la biopsia practicada al preso político Vasco da Costa salió positiva, fue diagnosticado con cáncer, además pidió su liberación inmediata. Y el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos más 30 años por los delitos de narcotráfico, violencia con armas, lavado de dinero, entre otros. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y la buena noticia de la tarde, el periodismo venezolano fue nuevamente galardonado por su extraordinario trabajo en uno de los lugares más hostiles para la libertad de prensa. El portal Armando.info recibió el premio María Moores Cabot de la Universidad de Columbia. Destaca la prestigiosa casa de estudios que los periodistas de este medio digital han enfrentado amenazas, hostigamiento y censura, pero continúan cubriendo la crisis política y humanitaria de Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Edvald Scharfenberg, es coeditor del portal Armando.info, periodista. Edvald, gracias por atendernos, felicidades por el premio que han recibido o que van a recibir, del cual se informó el día de hoy. Muy buenas tardes. No, buenas tardes a ti, María Alejandra, y también gracias porque siempre has estado pendiente de nuestro trabajo y nos has apoyado. Pues mucho interés, Edvald, de conocer una primera valoración de tu parte acerca de este galardón. No es el único que ustedes han recibido, tampoco el periodismo venezolano. Llama la atención que esto ocurra en momentos en los cuales nuestro país se ha transformado en uno de los lugares más hostiles para la libertad de prensa, como lo reconoce la Universidad de Columbia. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, por una parte yo creo que es el reflejo, María Alejandra, de que todavía en el hemisferio la gran historia es Venezuela. Todos estos horrores que hemos vivido los venezolanos, todas estas cosas salidas de escala en términos de la corrupción, del éxodo de venezolanos, de la mortalidad, de la crisis, pues sin duda todos los aspectos trágicos que tiene, pues es una historia que periodísticamente es muy atractiva. Entonces, tanto los premios que hemos recibido en Armando.info como otros medios hermanos como Efecto Fucuyo, Los Runes, etcétera, me parece en primer lugar que reflejan eso, de que estamos cubriendo historias que tienen cierto valor incluso universal y que atraen públicos en todas partes, pues, ¿no? Y junto a eso, María Alejandra, me gustaría también recalcar que esas historias están allí, pero ha habido gente que ha estado dispuesta a contarlas, pues, con todos los riesgos que eso implicado, pues, ¿no? Y es una de las cosas que con frecuencia me hace lamentar que buena parte de nuestros medios hayan desaparecido, hayan sido comprados o hayan, digamos, optado por la autocensura, porque la verdad que si hay algo que sobra ahorita en Venezuela son historias periodísticas para contar.
Eval, antes de sostener esta conversación, estuvimos navegando por el portal armando.info y ustedes han publicado historias, reportajes sobre casos que han tenido impacto en toda la región. Ahora mismo pienso, por ejemplo, en el reportaje de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción en nuestro país, que han provocado que el gobierno de los Estados Unidos evalúe sanciones para toda la red que se ha establecido en Venezuela. Una situación, por cierto, que quedó reflejada, esto de los CLAP, en el informe, el último informe de Michelle Bachelet sobre nuestro país. Quisiera tu comentario acerca de este tema. Si este tipo de situaciones reales o consecuencias reales reivindican el trabajo que ustedes han venido realizando desde Armando.info. ¿Qué opinas tú? Sí, la verdad que eso es para nosotros motivo de satisfacción, digamos, con todas las contrariedades y penurias que hemos vivido, pero sí, ese tipo de resultados nos satisfacen mucho. Hoy mismo vi que México anunció que está investigando 25 empresas mexicanas vinculadas también a los CLAP, a la provisión de los CLAP en Venezuela, pues, ¿no? Y sí, en efecto, más allá de que nosotros, los periodistas de Armando.info, quienes lo fundamos y quienes están en la redacción, tenemos la vocación de hacer investigación y de contar estas historias, desde luego que nos interesa mucho que también que tengan repercusiones nuestras historias. Entonces, este tipo de cosas como la que cita María Alejandra de los CLAP, o por ejemplo cuando publicamos Panama Papers y que la Fiscalía en Venezuela no tuvo más remedio que abrirle investigaciones al general Cruz Weffer y también al ex escolta y la enfermera del expresidente Chávez, el fallecido presidente Chávez, o con Odebrecht, que básicamente las investigaciones que ha hecho nuestro colega Joseph Polisuk han sido la base, por ejemplo, para las actuaciones de la Fiscalía en el exilio y del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Bueno, todos esos son ejemplos de cosas que a nosotros, por supuesto, nos producen una gran complacencia, porque, bueno, como tú bien sabes, muchas de las cosas en los medios se las lleva el viento, hacen ruido por un día y luego se van, pero si logramos hacer historias que tengan consecuencias en el cambio de políticas públicas o en algún tipo de proceso judicial, pues sentimos que estamos haciendo una misión social, digamos, un poquito más trascendente que eso. Tú mencionas un caso emblemático, Edval, que tiene que ver con la empresa Odebrecht, el escándalo de corrupción probablemente más grande de nuestra región, de América Latina, y llama poderosamente la atención, y lo hemos conversado con Joseph Polisuk, que solo en Venezuela, que es el segundo país que más sobornos recibió después de Brasil, según el Departamento del Tesoro, no avanzan ningún tipo de investigación. Sin ir más lejos, esta semana detenían al expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos para ser extraditado a su país, pero en nuestra nación no ocurre nada. Yo quisiera un comentario de tu parte al respecto. Bueno, pareciera una evidencia, María Alejandra, de que hay complicidad con el alto gobierno, pues, ¿no? Si bien a través de las famosas confesiones delaciones premiadas que hubo en Brasil, ya ha habido varios testimonios de ejecutivos de Odebrecht y de otras empresas constructoras que dicen que pagaron sobornos en el alto gobierno venezolano, pues ahora están apareciendo nuevas pruebas que es así, María Alejandra. Hace creo que un mes, 3 semanas, publicamos otra nota de Joseph en la cual se tuvo por primera vez claros indicios y pruebas de que hubo pago de sobornos, en este caso para el exministro Jaime Eltrudi, pues, ¿no? Hasta 40 y tantos millones de dólares, pues, ¿no? Entonces, cuando la fiscalía del señor Tarek William Saab hace tantos aspavientos y anuncios con determinados temas y, sin embargo, nunca se ha tomado la molestia de siquiera nombrar el caso Odebrecht, que, como tú dijiste, en un momento fue una empresa que llegó a tener 30.000 millones de dólares en contratos en Venezuela, pues no, pareciera simplemente que es el reflejo de que hay una intención de proteger a las altas autoridades del gobierno venezolano que están implicadas en ello. Sobre los retos del periodismo venezolano, Edval, tengo que preguntarte, nunca habíamos vivido
un momento tan hostil como destaca la Universidad de Columbia en nuestro país para libertad de expresión en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Sí, es muy complicado, más María Alejandra, porque muchas de las dificultades que hay ahora para hacer periodismo en Venezuela son cosas a veces más o menos intangibles y que en todo caso no se corresponden a lo que eran las prácticas tradicionales del gorila latinoamericano tradicional, pues, ¿no? Que era cerrar medios, que en efecto ha pasado en Venezuela, que era poner presos a periodistas, que también ha pasado en Venezuela, pero en realidad usan otro tipo de mecanismos, como son las presiones a los medios, digamos, por vía semi-administrativa, perdón, o como puede ser la compra misma de los medios con capitales que son cercanos al gobierno, en fin, toda una serie de amenazas que este gobierno o este régimen se ha ocupado en construir un arsenal con ellas y que hace pues que sea muy cuesta arriba hacer el periodismo en general, pero además en particular el de investigación, pues, ¿no? Que como bien sabes, María Alejandra, la investigación lo que busca es poner de relieve o a la luz pública cosas que el poder busca ocultar, pues, ¿no? Y si hay algo que este gobierno, el régimen chavista en Venezuela y el gobierno del presidente Maduro en particular, ha puesto mucho empeño en ocultar muchas cosas, pues, cosas que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver incluso con medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha creado un gran desafío al poner muy difíciles las condiciones para hacer periodismo de investigación, pero a la vez, paradójicamente, María Alejandra, ha creado un campo cada vez mayor para el periodismo de investigación, porque si en una historia del periodismo venezolano hubo un momento en que había historias que están esperando por ser contadas, creo que en este, pues, ¿no? De hecho, yo diría, María Alejandra, y probablemente sea, digamos, una exageración, una hipérbole de mi parte, pero yo creo que incluso si mañana cayera el régimen venezolano, nos quedan todavía unos 10 o 15 años investigando para seguir descubriendo cosas sobre qué pasó con los dineros públicos venezolanos, qué pasó con los fondos y los apoyos a movimientos de izquierda en el exterior, sobre todo en el hemisferio americano, etcétera. O sea que creo que en contrapartida a todas las dificultades que enfrentamos, creo que también tenemos una gran oportunidad para seguir haciendo este tipo de periodismo. Eval, tengo que preguntarte a propósito de este tema, de los días que están por venir. Cuando coordinábamos la entrevista, tú me comentabas que lamentablemente están censurados, una situación que, bueno, es difícil de comprender, pero están censurados en varios medios de comunicación. Mucha gente no lo sabe, pero el equipo, o parte del equipo Armando.info, tuvo que abandonar el país por una persecución en su contra, justamente en el marco de las denuncias de esta estructura de los CLAP o de la venta, la compra de alimentos en el exterior. Sobre los días que están por venir, yo le decía a Edal, seguramente esas cosas cambiarán y es un deseo muy profundo que tenemos cuando regrese la democracia a nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos? Ustedes, en el marco de lo ocurrido el 30 de abril en Venezuela, publicaron un trabajo titulado La conjura de los testaferros. Yo quisiera tu comentario, no sé si fue simplemente un reportaje producto de lo ocurrido en ese momento o, bueno, han tenido la oportunidad de hacer seguimiento a esa información. Te escuchamos. Bueno, María Ana, lo debes saber tan bien como yo que el periodismo no es un oficio que es para hacer amigos, pues, ¿no? Y mucho menos el periodismo de investigación, que como te comentaba hace unos minutos, está buscando efectivamente poner en la luz pública algo que otros activamente están tratando de ocultar, pues, ¿no? Entonces eso es verdad, pues nosotros a finales del 2017, 4 de nosotros, periodistas Armando Mutuifo, tuvimos que marchar al exilio, ahora vivimos entre Estados Unidos y Colombia. Desde septiembre pasado, pues básicamente nuestro sitio está bloqueado en Venezuela. Con frecuencia solamente es posible verlo mediante uso de aplicaciones tipo VPN para sortear ese bloqueo que tenemos. Somos objeto muy frecuentemente de ataques de saturación, de esos que se hacen millones de solicitudes al sitio para que el sitio se caiga, pues, ¿no? Citabas nuestra nota del 30 de abril y desde entonces sabemos que hay gente de la oposición que nos ha puesto cruces porque hacíamos, digamos, un relato bastante pormenorizado y documentado de lo que había hecho en esa jornada tan extraña, ¿no, María Alejandra?
Entonces, no quiero decir que me sienta satisfecho por las generalidades que uno hace, pues no, pero bueno, también sabe que en este oficio de lo que se trata es de poner las verdades al alcance del público para que esté bien enterado, pues no. Y bueno, si estas son las consecuencias que debemos pagar por hacer ese trabajo, pues la verdad que me doy por muy bien servido. Preguntarte, Edvald, antes de hacer la pausa para ir a la publicidad, si imaginaron hace 5 años cuando comenzaron esta aventura de Armando.info que iban a llegar tan lejos en tan poco tiempo. No, claro que no, porque además de todas las dificultades que hemos conversado, María Alejandra, también estábamos empezando en un terreno que no es el común para los periodistas, que era el de ser también empresario, pues el de iniciar una startup, como dicen ahora en inglés, y de entendernos con también el financiamiento de nuestro trabajo, de su distribución, pues no, con la gerencia misma de la oficina, que es algo que nunca los periodistas ni nos ocupábamos, es más, teníamos alergia a ese tipo de oficios, pues no. Y bueno, con todo eso y ahora además aprendiendo a ver cómo se hace un medio desde el exilio, pues bueno, son todas cosas que quizás incluso sus implicaciones las subestimamos un poco al iniciar en julio de 2014, Alejandro. Y bueno, como hoy comentaba con mis socios hablando por teléfono, no tenemos duda que esta ha sido una época que nos ha dejado marcados y ha sido dura en muchos aspectos, pero también que creo que va a resultar inolvidable, pues porque la verdad que el aprendizaje y la experiencia ha sido tremenda, y creo que ninguno de nosotros, y no hablo solamente de los fundadores, sino también de todos los reporteros, incluso el personal administrativo de diseño del sitio, pues estamos seguros que todos estamos saliendo muy distintos, unas personas muy distintas a las que éramos hace 5 años atrás. Edvald, gracias por atendernos, acompañarnos. Felicidades otra vez, enhorabuena por este reconocimiento, este premio. Mención especial María Moores Cabot de la Universidad de Columbia por el extraordinario trabajo que ha hecho Armando.info en uno de los lugares más hostiles para la libertad de prensa como es Venezuela. Edvald Scharfenberg es coeditor de este portal informativo. Vamos a la pausa, al regreso unimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy en el marco de la discusión de la situación de derechos humanos en nuestro país, Human Rights Watch, recordaba la necesidad de una acción conjunta. Ellos han pedido una acción a gran escala de Naciones Unidas para hacer frente a la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. En el informe de la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dedican un capítulo al derecho a la salud y advierte Naciones Unidas que en cuanto a este tema, la situación es grave en Venezuela. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores, personal, enfermería, así como graves carencias de atención médica básica y de medicamentos. De esto hemos hablado con nuestro siguiente invitado. Gracias por atendernos. José Félix Oleta fue ministro de Sanidad, Asistencia Social, forma parte del equipo de Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, muy amable por la invitación a conversar con ustedes. Pues mucho interés de conocer la denuncia, si la podemos calificar de esa manera, que hacía usted y otros profesionales de la medicina el día de hoy, advirtiendo que incluso el informe de Michelle Bachelet no destacaba la gravedad, no reflejaba la gravedad de la crisis en materia de salud que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin duda, hemos hecho una revisión muy cuidadosa del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Si bien estamos de acuerdo con que es un estudio exhaustivo, algunas cosas quedaron para ser destacadas. Uno, que la situación, que ya de por sí es grave, se empeora cuando en los últimos 4 años el sector oficial, el régimen, no ha reconocido la magnitud del problema y no solamente eso, sino que ha negado la crisis humanitaria de una manera reiterada. En la medida en que pasa el tiempo, no se le da respuesta, el sufrimiento de las personas y el número de muertes evitables va a aumentar. Y eso es lo que está sucediendo. Nuestra intención, al resaltar este punto, es que no puede haber una dilación de las decisiones que tienen que ser tomadas. El informe de la señora Bachelet tiene que ser seguido por las Naciones Unidas, no solo para hacer nuevas declaraciones, sino para ejecutar acciones inmediatas que den respuesta a las múltiples necesidades de las personas que están padeciendo la carencia, la falta de medicamentos esenciales o de vacunas o de cuidados a nivel de las emergencias. Así que nuestra primera observación es el gobierno ha agravado la situación extremadamente compleja al negarla. La segunda es que tiene que haber un mecanismo que impida el condicionamiento del acceso de los servicios de salud, ya sea vacunación o ya sea medicamentos esenciales o la alimentación misma, a procedimientos que son excluyentes, discriminantes. Y es el caso del carnet de la patria. No puede ser exigido ningún tipo de carnet, ninguna condición para el acceso a estos bienes esenciales de la alimentación o de el acceso a las vacunas o a los medicamentos esenciales. Lo tercero que destacamos es la persecución y la represión que han sufrido miembros del personal de salud, entre ellos profesionales destacados en todo el país, enfermeras y otro tipo de personal, entre ellos empleados y obreros del sector público, cuando estos han denunciado la emergencia compleja, han expresado su opinión
han tenido el ejercicio de expresar libremente su opinión, pero esta es muy contraria a los intereses del régimen. Por lo tanto, han sufrido detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y degradantes. Y lo final, aparte de estos aspectos, tiene que ver, por supuesto, en relación con la publicación de información epidemiológica. No solamente es un instrumento para tomar decisiones que corrijan el problema, sino que también se le está negando a la población el acceso a esa información y por lo tanto se desconocen los factores de riesgo y los médicos no podemos actuar de una manera preventiva, eficaz, para evitar enfermedades que en otra forma pues son ignoradas por la población. Esos son los 4 elementos por los cuales nosotros hemos hecho comentarios especiales al importantísimo documento de la doctora Bachelet. Mucho interés, doctor, en conocer su opinión acerca de 2 temas en específico. A propósito de lo que usted menciona, cuando leíamos la nota sobre, digamos, este pronunciamiento que hacía usted y otros profesionales de la salud sobre el informe de Michelle Bachelet, pensábamos en el dato sobre el número de muertes en hospitales por falta de insumos, y esto lo conversamos la última vez que coincidimos, porque ciertamente estas 1.557 personas que han perdido la vida por producto de esta situación, dato que está reflejado en el informe de Michelle Bachelet, es un subregistro. Este número probablemente es superior. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Y por otra parte, la insistencia del equipo de Nicolás Maduro de negar lo que está allí reflejado. Hoy, sin ir más lejos, Jorge Arraza expresaba esta opinión en reunión con el secretario general de Naciones Unidas. Yo le preguntaría si esta insistencia en negar la realidad no conlleva algún tipo de responsabilidad por la gravedad de la crisis que afecta a nuestro país, sobre todo en materia de salud. ¿Qué puede decirnos sobre estos 2 temas? Sí, sin duda alguna, y comienzo por lo último. Es absurdo que el gobierno, por un lado, acepte la cooperación, el apoyo de organismos de Naciones Unidas y de la Cruz Roja internacional, y a la vez niega la crisis. Es absurdo, es una contradicción absoluta, y se ve pues que el gobierno no tiene ningún tipo de respuesta consistente y cae de nuevo en el error inexcusable de negar el sufrimiento de las personas. Esto, por supuesto, busca disminuir la presión internacional, pero no puede ocultar la realidad de lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y por el contrario, lo que hace es agravar la situación de sufrimiento. Y por supuesto, los funcionarios que produzcan obstáculos, impedimentos para el acceso oportuno a la ayuda humanitaria, por supuesto, habrán responsabilidades que reclamar cuando estos funcionarios no actuaron y más bien por omisión impidieron el acceso oportuno de esas ayudas al pueblo de Venezuela. Creo que este es un punto muy importante que hay que destacar. En relación a la gravedad, a la pérdida de la calidad de los servicios de salud, muy particularmente en el área de la red ambulatoria de servicios, yo le mencionaba que efectivamente los 1.500 y tantos fallecidos en el periodo de análisis de una encuesta nacional realizada solamente en 40 hospitales y en un periodo de unos 2 o 3 meses, es solamente una muestra, una aproximación del número de personas que sufren malos servicios o que fallecen en los servicios hospitalarios como consecuencia de la mala calidad de estos servicios o de la negación directa de la ayuda, de los servicios que deben ser prestados.
La cantidad estimada mediante instrumentos especiales ya publicados en una prestigiosa revista inglesa, que es el Lancet, el año pasado revela que el número de fallecidos es de 80 por cada 100.000 habitantes. Y esta es una cantidad que por sí sola es superior a la suma de los casos de personas fallecidas por tuberculosis, por SIDA, por malaria, y puede dar una muestra de la magnitud del problema. Para que usted tenga también una referencia, si calculamos que el número de muertes violentas por crímenes en Venezuela supera los 85, los 90 muertes por cada 100.000 habitantes, nos estamos acercando en el número de muertes institucionales producidas por mala calidad de los servicios. Doctor José Félix Oleta, gracias por atendernos y acompañarnos, exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión, análisis acerca de, lo que refleja el informe de Michelle Bachelet en materia de salud. Considera nuestro invitado, como otros profesionales de la medicina, que el reporte, a pesar de que habla o destaca la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país, no refleja la magnitud, la totalidad del problema. Recordar simplemente lo dicho por la alta comisionada de Derechos Humanos en el informe. Advertía que las violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Augusto Pi Sunyer. Como consecuencia de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, numerosos intelectuales y científicos tuvieron que abandonar su país para eludir la avanzada arrolladora del fascismo franquista. Uno de ellos, el médico y fisiólogo catalán Augusto Pi Sunyer, llegó a Venezuela en 1939 para sentar las bases de la fisiología experimental. Sunyer contaba para ese momento 60 años de edad y tenía tras de sí un importante prestigio internacional como fisiólogo experimental.
Había sido por más de 20 años profesor de fisiología en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, y había hecho importantes aportes a la fisiología, en particular en la aplicación de la metodología experimental como herramienta fundamental para el avance en el conocimiento fisiológico. A su llegada a Venezuela, fue contratado por el Ministerio de Educación para reforzar la enseñanza de tercer nivel en Venezuela. Se encargó de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central y fue uno de los fundadores del Instituto de Medicina Experimental, desde donde una pléyade de jóvenes médicos venezolanos se incorporarían al quehacer científico. Con el mismo entusiasmo, se desempeñó como profesor de Biología y Bioquímica en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas. Su extensa obra escrita no se limitó al campo científico. También incursionó en el ámbito literario y cultural y en la divulgación de la ciencia, razón por la cual la UNESCO le otorgó el premio Kalinga en 1955. Pisunier permaneció en Venezuela alrededor de 23 años. En 1962 se retiró en México, donde murió 3 años más tarde. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hablamos ampliamente a partir de este momento de lo ocurrido hoy en la Organización de Estados Americanos. Paraguay y varios países respaldaron el establecimiento de un mecanismo especial de investigación sobre los hechos relacionados con denuncias de desaparición forzada, torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela, en el marco de esta sesión convocada para analizar, debatir sobre la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, a la luz del informe presentado por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. También hoy presidentes de los Estados miembros de Mercosur llamaron a la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela en el menor tiempo posible. Exhortaron a la comunidad internacional a continuar contribuyendo por todos los medios a buscar un pronto retorno de la institucionalidad democrática en nuestro país. Para hablar acerca de estos temas, saludamos a nuestros invitados. Nos acompaña en vía telefónica la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Un placer. También nos acompaña el internacionalista, profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti, el equipo, la audiencia. Pues mucho interés de conversar con ambos acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy y en las últimas horas. Da la impresión que la comunidad internacional ha decidido pasar a la acción. Me corregirán nuestros invitados si me equivoco. Inicio con la doctora Cecilia Sosa Gómez. Hoy veíamos en Twitter, doctora, una intervención en el marco, creo que un evento organizado por Provea, me corregirá si me equivoco, pero usted hace referencia justamente a la necesidad o a los mecanismos para elevar denuncia o promover la denuncia que ya cursa en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que uno de los desencadenantes más importantes a nivel internacional, obviamente, es el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la señora Bachelet. Lo digo porque ese es un informe que no se agota en decir que el país está en una situación crítica, que hay una situación de violación masiva de derechos humanos,
sino que es un documento que verdaderamente responde a una cuantificación y a una lista de violación de derechos humanos de una intensidad que además está apoyada numéricamente de una forma sorprendente. Por ejemplo, quién sabe, uno de los temas más sensibles es no solamente el de la represión selectiva y la persecución por motivos políticos, no solamente el hecho de que no se pueda criticar al gobierno, sino el tema de las torturas y malos tratos. Fíjate que decir en un informe que 15.045 personas han sido detenidas entre el 2014 y el 2019 y que de esas la mayoría en manifestaciones, cuántas siguen privadas de libertad, cómo ocurren esas detenciones arbitrarias, de qué forma se ha desarrollado las denuncias de tortura. Creo que verdaderamente colocan en el contexto de las operaciones de seguridad del Estado una situación en la cual el número de muertes violentas oficiales asciende a 5.287. El Observatorio Venezolano de Violencia habla de 7.523 muertes violentas, y el propio informe dice que esas muertes violentas son causadas en el contexto de operaciones de seguridad. Entonces creo que el tema también de, digamos, de no solamente de identificar que por no tener justicia ha ocurrido toda esta situación, es definitivamente un documento en el que se pone en evidencia que en Venezuela no hay derecho a la verdad, no hay derecho a la justicia, no hay derecho a la reparación, no se avanza en las investigaciones. Es decir, coloca realmente al régimen en un retrato absolutamente, digamos, de destrucción de la sociedad venezolana y de las personas y del derecho a la vida de las personas. Y aquí ocurre el tema de la responsabilidad personal y el tema de la responsabilidad del Estado. Y en ese sentido, hoy, efectivamente, en el encuentro de Provea y en el día de la mañana de hoy, se tocó precisamente la diferenciación entre esa justicia interna que no existe, esa justicia internacional en la cual este informe tiene un peso decisivo, y que esa justicia también universal que pone en evidencia que negociación que permita la impunidad aún eventualmente en la esfera interna del país, en la esfera internacional es imposible un elemento negociador. Profesor, quisiera su comentario con relación a esto último que comenta la doctora Cecilia Sosa Gómez. De este tema hemos hablado con usted en varias oportunidades. Nos da la impresión, a la luz de lo que ha pasado el día de hoy, en las últimas horas, que la comunidad internacional ha decidido incrementar la presión para que finalmente, se inicie una transición en nuestro país o haya una solución a la crisis que afecta a Venezuela, no solo por lo que se discutió en la OEA, el pronunciamiento de Mercosur, también la amenaza de la Unión Europea con incrementar las sanciones si no hay avances concretos en esta nueva ronda de negociaciones en Barbados. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Absolutamente es así, María Alejandra. Yo no creo que la comunidad ha parado la atención unos días y ahora la vuelve. No, es que la comunidad internacional está con el tema de Venezuela como un tema fundamental de su atención, de su esfuerzo, de su trabajo. Creo que en el momento en que hubo una suerte como de paréntesis, tiene mucho que ver con el esfuerzo de la comunidad internacional en no dañar el trabajo de Noruega. La comunidad internacional, en algunos casos de forma explícita, como es la Unión Europea, que le ha dado un apoyo explícito a Noruega, otros de una manera implícita, como es el caso de Canadá o de los Estados Unidos o del propio Vaticano, pues toda la comunidad internacional democrática está en la línea de buscar una solución pacífica, negociada, y está haciendo un esfuerzo para apoyar el trabajo de Noruega, el apoyo que le ha dado Suecia.
En consecuencia, esos intervalos pues requieren prudencia, y creo que la prudencia es fundamental en materia de negociación. Cuando Nicolás Maduro altera la prudencia, pues está poniendo en evidencia su desinterés en la negociación, su deseo de patear una vez más la mesa. Noruega lo ha planteado explícitamente, ha dicho, para que esto avance es necesario prudencia en las declaraciones, es necesario mantener el respeto al proceso negociador, y la comunidad internacional, totalmente atenta y totalmente involucrada, lo ha respetado. Pero en efecto pareciera que las señales de los últimos momentos, de las últimas horas, no son las mejores, particularmente por parte de Nicolás Maduro, que pareciera seguir insistiendo en la estrategia de ver todo esfuerzo de mediación como un juego político, como un juego que le dio oxígeno, algo que la comunidad internacional lo tiene claro y lo rechaza categóricamente. Lo rechaza la Unión Europea y obviamente lo rechaza Noruega, de tal manera que ya han alertado que si esto es una nueva burla, tendrá su respuesta. Lo ha dicho la alta comisionada, que está sintiendo en el debate en la OEA, en el debate en el Mercosur, se va a sentir en la reunión del Grupo de Lima, que está prevista para los próximos días, y estoy seguro que va a ser un tema central de la reunión que está convocando el gobierno de Perú con una gran cantidad de países de la comunidad internacional para coadyuvar en la salida pacífica de la situación venezolana. Ahora, da la impresión que sea una burla o no, lo más probable a la luz de los antecedentes al menos, que la comunidad internacional, ha pasado a la acción y quiere incrementar la presión. Vamos a reponer para nuestros invitados declaración de Elisa Ruiz, representante permanente de Paraguay ante la OEA. Ella justamente decía que su país y otros respaldan el establecimiento de un mecanismo especial de investigación para, entre otras cosas, determinar responsabilidades concretas, personales, en estas denuncias de desaparición forzada, torturas, detención arbitraria, en fin, violación generalizada de derechos humanos. Vamos a reponer un extracto muy pequeño de esta declaración. Yo quisiera el comentario de nuestros invitados. Damos nuestro apoyo a la invitación cursada por el presidente encargado Juan Guaidó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de una visita in loco a Venezuela. Asimismo, respaldamos el establecimiento de un mecanismo especial de investigación de los hechos relacionados con las denuncias de desaparición forzada, tortura y detención arbitraria del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, y condenamos ese hecho, al igual que las prácticas brutales hacia quienes se manifiestan pacíficamente, como fuera el caso del adolescente Rufo Antonio Chacón. El proyecto de resolución presentado para consideración del Consejo Permanente en el día de la fecha cuenta con el copatrocinio de la Delegación de Paraguay. La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en sus momentos difíciles y continuar respaldando toda iniciativa tendiente al restablecimiento de la democracia en el hermano país. Doctora Cecilia Sosa Gómez, su comentario. Bueno, yo creo que el eco que está produciendo precisamente el informe de la señora Bachelet está en las palabras que acabas tú de reproducir. ¿En qué sentido? En que realmente quien pone sobre la mesa los números, las aberraciones de tortura, las aberraciones de muertes de personas desaparecidas, precisamente a través de mecanismos de órganos de seguridad del Estado, la forma en que son dado muerte frente a sus familiares, sobre todo en centros, digamos, que la misma calificación los dice de personas sin recursos, el número de identificados como personas aparentemente puesta como si fuera un conflicto entre la policía o los grupos militares y los ciudadanos, está totalmente desvirtuada en el documento. Yo creo que esto es una alerta verdaderamente trascendente. Ahora, yo quiero agregar algo que me parece, me encantaría también oír la opinión de mi contraparte que está
oyéndonos. Nosotros en el país, y aquí en lo interno, no hemos asumido todavía en muchos sectores el carácter de víctima. Y ese elemento es sumamente trascendente y está puesto en evidencia internacionalmente. Por ejemplo, un diputado o los diputados a los cuales se les ha sustraído su prerrogativa constitucional son víctimas. Son víctimas las personas que no tienen cómo acceder a alimentos. Son víctimas las personas que han tenido que dejar el país. Son víctimas las personas que están en una situación de salud precaria y no tienen acceso a esos medicamentos. Esa concepción de víctima, que es esencial en un país que está realmente sin instituciones como tal, es vital para generar precisamente la mayor fuerza interna frente a este régimen. Profesor Félix Gerardo Arellano, su comentario. Bueno, a mí me parece que lo que ha hecho la OEA hoy es de una capital importancia. No dudo que debe haber algún número de críticos diciendo ¿y eso para qué sirve? ¿Y qué papel juega la OEA? La OEA no sirve para nada. Yo creo que la OEA está cumpliendo cabalmente con su función. Lo más terrible sería ver a los organismos internacionales cruzarse de brazos, decir que su capacidad es limitada, que no pueden ir más allá. Está ocurriendo con la OEA todo lo contrario. Obviamente que influye de manera decisiva este brillante secretario general que es el señor Almagro, creativo en la defensa de los derechos humanos, creativo en la búsqueda de soluciones. Esto, como bien decía la doctora Sosa, este espacio de llevar a la OEA el informe, que ya es un documento universal de la señora Bachelet, es de capital importancia. El mundo entero debe trabajar el tema. Debería también recibir un respaldo de la reunión de jefes de Estado del Mercosur, aunque seguramente allí Uruguay va a jugar un papel complicado, y no me extrañaría que Bolivia también, aunque no firma la declaración de jefes de Estado, sin embargo es país asociado y su canciller interviene en las reuniones de cancilleres. Creo que los parlamentos latinoamericanos, los parlamentos democráticos del mundo también deben hacerse eco de un informe tan importante, y yo creo que hay otro tema que hay que capitalizar, que hay que sensibilizar, que es el hecho de que debe tener consecuencias el informe, y deberíamos estar respaldando, planteando, informando al mundo la necesidad de crear una comisión de investigación en el marco del Consejo de Desarrollo, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que todos estos elementos expuestos en el informe sigan en una investigación profunda. Lo que está haciendo la OEA es una tarea importante y que va a tener muchas limitaciones por la dificultad del gobierno de Nicolás Maduro para responder y para dar los elementos que necesita la investigación, pero también es necesario que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopte la creación de una comisión de investigación para hacer más duro el efecto de las opiniones, de los conceptos que están contenidos dentro del informe de la señora Bachelet. Brevemente, en la opinión de nuestros invitados, esta celebración de la reunión del Foro de Sao Paulo que han convocado en nuestro país, ¿creen ustedes que va a lograr tapar de alguna manera las gravísimas violaciones de derechos humanos que ha denunciado la señora Bachelet? Inicio con la doctora Cecilia Sosa Gómez. La escuchamos. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el lugar que se escogió para ese evento, el momento, vamos a llamarlo así, de la oportunidad de su realización, en el contexto precisamente de un Estado y de unas responsabilidades personales en materia gravísima de violaciones de derechos económicos y sociales, incluidos los derechos de alimentación y de salud, no podrán ser comparados con el despliegue de una cantidad de personas en un encuentro que hasta cuando no sé qué pueden dar respuesta o qué decir frente a esta realidad. Hay un elemento adicional que me parece importante agregar. El hecho de que la señora Bachelet hubiera estado en el país antes de la publicación del informe
hace que ella sea un testigo de excepción, y que como testigo de excepción inclusive, no solamente es fundamental, y apoyo la idea de la creación de una comisión de investigación a tales fines, sino que es un testigo de excepción ante la Corte Penal Internacional. Nadie puede decir, ella está diciendo eso, ella nunca ha estado en Venezuela, ella nunca ha visto, ella nunca se ha reunido con nadie. Todo lo contrario, con todas las restricciones o limitaciones que pudiéramos pensar fueron, digamos, limitadas en el contexto de su visita, ella es un testigo de excepción que produce un pronunciamiento que desgarra de alguna manera el régimen y lo catapulta en el sentido de ser el violador masivo de derechos humanos y sujeto de una persecución no solo nacional, sino internacionalmente. Profesor, ¿qué opina usted va a ocurrir con esta reunión del Foro de Sao Paulo que se va a celebrar en nuestro país, sobre todo a la luz de las gravísimas violaciones de derechos humanos que ha denunciado la señora Bachelet? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que va a ser una reunión importantísima, porque va a ser casi como el final del Foro de Sao Paulo. Va a ser vergonzoso ver a individuos que tienen, algunos de ellos deben tener alguna currículo académico, alguna formación académica, han pasado años con los manualitos del Che Guevara, de Fidel Castro, en universidades que todavía los mantienen con esa visión obtusa y anacrónica de la historia, venir a suscribir un documento en el que seguramente va a decir que el informe de Bachelet lo redactó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y van a despreciar toda una institucionalidad y todo un desarrollo jurídico de capital importancia para el ser humano, que la izquierda lo ve muy importante cuando está en la oposición, que Piedad Córdoba debería cuidarse de lo que firme, porque ella ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ha recibido un resultado favorable a ella dentro de la institucionalidad jurídica colombiana, pero que seguramente aquí firmará un documento que va a ser una burla de los derechos humanos. Creo que va a ser una reunión histórica porque, en mi opinión, va a ser un punto de inflexión que va a demostrar el fracaso del Foro Social. Va a demostrar que juegan al tenor de los recursos del país anfitrión. Gracias a ambos por atendernos. La doctora Cecilia Sosa Gómez es presidenta de la Corte Suprema de Justicia, al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Keller Jaramillo, en la asistencia Pedro Alfonso, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.